Bueno, gracias por la invitación a formar parte de este foro. Hoy quiero compartir con ustedes las medidas que el Paraguay tomó en el marco del sistema de protección social como mecanismo de respuestas a esta crisis. Como en todos los países, nuestro país marcó una estrategia y creo que la diferencia en nuestro caso fue actuar con rapidez y con una estrategia bien clara, que básicamente se basó en articular tres estrategias en una sola: la estrategia epidemiológica, la estrategia económica y una estrategia social. Me gusta decir a veces que estas tres estrategias son como un vehículo, donde la estrategia epidemiológica jugó un rol de freno, la estrategia económica el de acelerador y la estrategia social como el volante hacia donde teníamos que dirigir nuestros esfuerzos. El objetivo fue claro, fue preservar la vida, el sustento de las personas y el capital humano. En este caso, en el caso paraguayo, la estrategia sanitaria marcó el norte y el ritmo al cual debíamos ir. El 7 de marzo detectamos el primer caso positivo. 10 días más tarde tomamos una decisión clara de hacia dónde debíamos dirigirnos con la estrategia sanitaria y se declaró la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo general de la población. Al final, cuando vayamos al último punto de esta ruta, vamos a básicamente a hacer una conclusión, y es que este fue un punto de inflexión y una decisión totalmente pertinente. Desde el momento que declaramos el aislamiento preventivo de la población, sucedieron 2 meses hasta que iniciamos la fase 1. En esos 2 meses de aislamiento preventivo, nos dedicamos a construir 2 hospitales para tratar a las personas positivas con COVID. También mantuvimos cerradas las fronteras y hoy, después, mirando hacia atrás, creemos que esa también fue una decisión pertinente. A pesar de que las fronteras estaban cerradas para el tránsito, tanto aéreo como terrestre, muchos compatriotas que vivían en el exterior pidieron ser repatriados y por eso también se activó una estrategia de habilitación de albergues. Habilitamos 54 albergues públicos, 35 hospitales albergues. Esa fue una estrategia bien interesante de asociación público-privada, donde las personas que ingresan al país tienen que ser sometidas a una cuarentena y a pruebas para poder ingresar definitivamente y estar con sus familias. Esto actuó como un cordón sanitario, le llamamos nosotros. Y básicamente así logramos reducir el número de contagios porque las personas que venían del exterior en su mayoría dieron casos positivos. 2 meses después declaramos la primera fase inteligente, donde básicamente liberamos algunas actividades industriales y el traslado de las personas seguía siendo monitoreado por las autoridades de seguridad. 3 semanas después, luego de evaluar los resultados sanitarios, ingresamos a la segunda fase de la cuarentena inteligente. Hoy estamos en la tercera semana de la cuarentena inteligente, donde a finales de esta semana las autoridades sanitarias y económicas vuelven a analizar si estamos en condiciones de pasar a la tercera fase. Finalmente, hoy los casos del Paraguay son conocidos alrededor del mundo como uno de los casos más exitosos. Tenemos 1.135 casos confirmados, 11 fallecidos. Estos 11 fallecidos no han cambiado el número desde abril y ya la cantidad de recuperados ha superado el 50% de los casos confirmados. Por supuesto, como les decía, la estrategia sanitaria actuó a modo de ir marcando el ritmo como un freno, pero la estrategia económica tuvo que impulsar en ese momento difícil de la cuarentena la disponibilidad de recursos. Desde que se declara la emergencia sanitaria, no pasaron 2 semanas hasta que el Poder Ejecutivo ingresa una ley de emergencia sanitaria al Congreso, donde se establecen un número de medidas, muchos destinados a fortalecer la protección social en el área del empleo, la salud,
educación, seguridad, más de transferencia monetarias, financieras, tributarias e incluso fiscales. Para nuestro país, esta ley tuvo un récord de disponibilidad de recursos y marcó un hito en cuanto a que el Congreso dio un margen de endeudamiento nunca antes visto para nuestro país. Esto también hizo posible que tengamos los recursos para poner en marcha muchos programas de protección social que antes no existían. Actualmente ya de esos 1.600 millones disponibilizados en la ley de emergencia sanitaria, 925 millones ya están siendo utilizados por a través de líneas de crédito. Como les decía, la política económica activó rápidamente la obtención de recursos y la política social apuntó básicamente a fortalecer el sistema de protección social a través de 4 grandes ejes. El de seguridad alimentaria para las familias más vulnerables. Nos preocupamos por asegurar el ingreso a trabajadores tanto formales como informales. Ese fue todo un desafío, porque como ustedes saben, 65% de las personas en edad de trabajar dentro del Paraguay se encuentran en estado de informalidad. Fue un desafío identificarlas, y esa es una de las grandes moralejas que nos deja esta epidemia. Debemos reforzar los mecanismos de identificación de los individuos en cuanto a sus vulnerabilidades. Y ese es uno de los ejes que tiene el sistema de protección social que estamos construyendo. El otro eje fue el de sostenimiento del empleo y el cuarto, no el más sencillo, pero también el más importante, el de reforzar los programas de seguridad social. Como ya les venía diciendo, pusimos en marcha nuevos programas y fortalecimos los que ya estaban en camino. En principio teníamos 3 grandes programas que atacaban a población en situación de pobreza, como el de Tecoporá, una pensión a la alimentación de personas mayores y un tercer programa que iba dirigido a niños y adolescentes en situación de calle. Solamente para darles una referencia, con estos 3 programas alcanzábamos casi a 400.000 personas beneficiarias y pudimos inyectar en el sistema 5 millones de dólares desembolsados durante estos meses. Sin embargo, por la necesidad y por la envergadura de esta crisis, nos dimos cuenta que estos canales no iban a ser suficientes y tuvimos que activar nuevos programas. Estos nuevos programas también son un hito histórico por el volumen que nos tocó movilizar de recursos en la economía para llegar a las personas. Y ahí tenemos como ejemplo el programa Putibó, con su nombre en guaraní, que va dirigido a trabajadores informales, un subsidio a trabajadores formales y otro programa llamado Ñangareco que iba más enfocado a la seguridad alimentaria. Este es un punto fundamental porque básicamente nos tocó activar estas líneas a través de transferencias monetarias y ahí también hicimos un gran esfuerzo con el sector privado, quien nos ayudó a disponibilizar estos recursos de la manera más efectiva, teniendo la trazabilidad de los recursos y minimizando al máximo el traslado. Esto tiene mucho sentido cuando vemos que todos estos 3 programas llegaron a casi 1.500.000 personas en medio de una situación de cuarentena total. Era mínima el movimiento que podíamos hacer, pero era máximo el requerimiento que teníamos para llegar a las personas. Es así que logramos inyectar más de 194 millones en términos de recursos para estas personas. Es decir, en estos 2 meses de cuarentena nos vimos obligados a redoblar
nuestro esfuerzo y la eficiencia del Estado para llegar en forma y a tiempo. De vuelta aquí, el gran desafío, como les decía anteriormente, fue identificar a las personas. Y esto nos deja una gran moraleja. Es así que llegamos a 41% de la población con estos programas que les acabo de mencionar. Y aquí solamente para mostrarles cómo fueron llegando estos programas a lo largo de todo el país. Realmente tuvimos una llegada total y una cobertura absoluta en todo el territorio. Además de estas transferencias monetarias, se activaron otras líneas para garantizar la seguridad alimentaria, en términos de entrega de kit de alimentos, de platos de comida servidos a personas en situación de vulnerabilidad y en barrios que tienen alto riesgo. También pudimos alimentar a todos esos connacionales que llegaban a los albergues y asimismo proveímos a la población rural de insumos para que puedan generar alimentos de autoconsumo y renta. Hoy, como les mencionaba, nos encontramos en las puertas de la tercera fase y ya por eso estamos planteando e impulsando desde el Poder Ejecutivo un plan de reactivación que básicamente tiene 4 ejes. El de protección social, donde seguimos instalando la necesidad de fomentar subsidios a trabajadores formales e informales, sobre todo a sectores de los servicios y las industrias que han sido más golpeadas con esta pandemia. También iniciamos un programa de formalización a trabajadores con un régimen de seguridad social simplificado y seguimos manteniendo la línea de transferencias monetarias a poblaciones en situación de pobreza. Por otro lado, también tenemos una línea muy fuerte de activar las inversiones públicas para generar y reforzar los empleos. Una línea de financiamiento que tiene como objetivo apoyar a las pymes y al comercio fronterizo. Y en este punto también quisiera detenerme para explicar que el comercio fronterizo en este momento, o las ciudades fronterizas que vivían del comercio, son una de las ciudades que están siendo más golpeadas con esta pandemia. Porque básicamente una de las estrategias, como les comentaba al principio, del país fue cerrar las fronteras. Entonces, las líneas de reactivación van a ir fuertemente orientadas hacia estas ciudades fronterizas que están siendo más golpeadas por la falta de actividad económica. Y finalmente, también activar líneas de financiamiento para fomentar las inversiones privadas, sobre todo en lo que hace a viviendas. Ya con esto no quisiera extenderme más, pero sí quisiera terminar esta presentación con una breve reflexión que compartimos en estos días varios organismos internacionales. Y quedarme con esto. La única manera de lograr una recuperación sostenible que nos ayude a prevenir futuras crisis será el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Paraguay se encuentra trabajando en la instalación efectiva del sistema de protección social VAMOS. Entonces creemos que más que nunca hay que reforzar los esfuerzos en la construcción de esa línea. Muchas gracias.